Jungle. Damos inicio a este nuevo programa de High Perfo Deportes, hoy con un tema que es muy importante, que tiene mucha incidencia en el rendimiento deportivo, sobre todo en el alto rendimiento deportivo, la psicología del deporte, con la presencia de Diego Vargas, psicólogo especializado en deporte. Así que bueno, vamos a ver el enfoque y la importancia que tiene el estrés en el rendimiento deportivo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muchas gracias por haber venido de nuevo a nuestras oficinas. Bien, hoy nos toca y nos acompaña el tema del estrés en el deporte. Muchas veces por ahí tomado como un cuco o mucho miedo a la palabra estrés y deporte. Contanos un poco este concepto y qué nos podés decir para inicio, digamos, de esta entrevista. Bueno, es fundamental que podamos comprender que el deporte no puede venir sin estrés. Muchas veces escuchamos hasta los mismos entrenadores o partes del cuerpo técnico, hasta los mismos psicólogos, tenés que estar tranquilo, ¿no? Y esa palabra es media rara, digamos, porque en realidad el deportista tiene que tener presión, pero esa presión la tiene que conocer. No estamos ajenos de nuestras manifestaciones psicosomáticas, de las manifestaciones fisiológicas, motoras, cognitivas, pero lo importante es que el deportista tenga un autorreconocimiento interno, pueda ir analizando cada una de esas manifestaciones y cuando va apareciendo, él también tiene que ir entrenando cómo reaccionar ante esas ansiedades. Entonces, el estrés es parte del deporte. Hablaba ahí una palabra que, en mi falta, digamos, de conocimiento justamente de estos temas, que es el conocer y autorreconocerse, ¿no? Esto entiendo que a través de un proceso de la terapia hay todo un mecanismo para poder reconocer cosas. Contanos un poco cómo es ese proceso individual. Exacto. Hay deportistas que tienen mucha facilidad para conocer su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima. Son deportistas que tienen claridad cognitiva de su autoconfianza, ¿sí? No necesariamente son esos deportistas que concurren muchas veces a la consulta, pero hoy en día, más allá de que tengan esas capacidades, es importante que vayan analizando otros tipos de ansiedades que tal vez en jóvenes como vos, cuando realizaban deporte no había tantas esas manifestaciones de ansiedad. Hoy es como que la competencia tiene una característica muy importante que es la evaluación. Antes el deportista estaba ocupado en la evaluación del entrenador, tal vez de algún padre, ¿sí? Y hoy la evaluación que el deportista tiene muchas veces, la preocupación que tiene es tal vez el ambiente social que ni siquiera lo conoce, ¿no? Entonces hay muchas autoevaluaciones que hace el deportista que tienen que ver con gente que ni siquiera conoce o de expectativas que le gustaría llegar a lugares que antes tal vez el niño, aunque tenía presión, la satisfacción misma del juego es como que ocultaba esas presiones, ¿no? El caso de Agüero, ¿no? Que es una persona que tuvo manifestaciones cardiológicas que eran funcionales, tisulares después, pero pudo seguir su trabajo, ¿no? Lo que le faltó un poco ahí es poder trabajar un poco más sobre su autorreconocimiento interno, pero tenía muchas habilidades mentales. Ahí después vamos a hablar, digamos, de ese tema de la gestual que le llamo yo, cómo el cuerpo manifiesta, pero antes me quiero ir a un tema. No sé si es uno, bueno, 25 años o más, casi 30 años en el deporte, y hoy veo en la generación algo que no sé si tal vez vos lo veas en el consultorio o sea una realidad. Yo veo que los chicos de hoy, de 19, 20 años que llegan a un plantel superior, tienen distorsionado lo que hacen, lo que pueden hacer y lo que creen que hacen. Exacto. Yo no sé si esto es una problemática en la actualidad, pero lo veo muy marcado en los chicos, que estamos hablando en definitiva de ese autorreconocimiento. Exacto. Influye demasiado en el proceso cotidiano, ¿sí? Es como si fuera que ahora tenemos que estar muy encima con esta cuestión de que puedan seguir sobre la tarea cotidiana. Es decir, el rendimiento, ¿sí? Sí. Pero tomando en cuenta de las cuestiones técnicas, tácticas, físicas, mentales de los días
que están ahí en la semana, digamos, porque si no los chicos se disparan mentalmente para mucho hacia el futuro, digamos. Sí, eso lo veo yo en la práctica, porque veo que los chicos, el deporte uno trata de hacer lo simple, lo mejor posible, y ellos quieren hacer las cosas más complicadas. En definitiva, en ese proceso de gatear, caminar, trotar y correr, es como que saltan etapas y quieren hacer cosas difíciles y donde no pueden, pero insisten en hacer esas cosas que no les salen. Entonces la frustración viene de lo que puede ser mi futuro, no del error de la técnica, no del error de la táctica, digamos. Es como que se están proyectando que van a hacer eso en el futuro. Exacto. Sin saber que lo pueden hacer. Porque hoy no salió, digamos, ¿sí? Entonces, hoy el error igual a fracaso es como que se da de manera más pura que antes. El chico antes se permitía más el error que ahora, digamos. ¿Y eso es por una realidad del exitismo de la sociedad o a qué se debe? Sí, son exigencias que tienen que ver con el ambiente social. Hoy los chicos están más expuestos a nivel social que antes. Pero los entrenadores no les piden, no los presionan a hacer esas cosas, pero de ellos surge... Pero también los entrenadores también tienen sus frustraciones, ¿no? Entonces, esto de ampliar la tolerancia y la frustración no solamente es para los jóvenes, sino también para todo el cuerpo técnico y más aún para el cuerpo de dirigentes. Las gerencias muchas veces tienen la mirada un poco más hacia el resultado y no hacia el resultado del rendimiento, ¿sí? Entonces, tal vez el equipo perdió, pero el rendimiento de los jugadores fueron excelentes, los cambios que hubo fueron excelentes, hubo una adaptación táctica a algunos imprevistos, pero bueno, el otro equipo era muy superior, ¿no? Cuando hablábamos de la manifestación del cuerpo, ¿cómo se ve reflejado esa situación de estrés en distintas situaciones o ejemplos que nos puedas dar con la manifestación del cuerpo y el estrés deportivo? Bueno, tal vez nosotros conocemos algunas manifestaciones nada más que tienen que ver con alguna falta de coordinación, de precisión, sí, que tienen que ver con lo fisiológico, pero la gran mayoría de los deportistas tienen previa a una competencia que para ellos es importante, que para ellos sí les genera satisfacción el estar de aquí a ahora, capaz que haya 30 manifestaciones. Lo importante es que esas manifestaciones que de algún modo se van a ir diluyendo a medida que vaya pasando el partido, que ellos no les genere una preocupación, en el sentido de que puedan seguir conectados con lo táctico, con lo técnico, ¿sí? Y que esa manifestación de ansiedad no lo haga perder el foco, o en realidad no lo haga posicionar el foco hacia otro lugar, ¿sí? Que ellos sepan que esa ansiedad está acá, pero que sigan teniendo el foco en lo técnico-táctico. Sí, alguna vez lo hemos hablado cuando el inicio de un partido genera un estrés, exacto, la presión, la ansiedad, el manejo de la ansiedad en el vestuario, etc. Y lo hablamos como estrategia muchas veces de terminar los primeros 5 o 7 minutos a un juego más simple de cosas básicas que no requieren mucha actividad motriz o coordinativa importante hasta que el cerebro como que se relaja, uno se pone en ese medio interno, se naturaliza y después las cosas fluyen. ¿Cuán importante es tener una estrategia así en el inicio de un partido? Impresionante, porque lo que necesitamos ahí es que el deportista vaya siempre a la técnica, digamos, que para él comúnmente le sale bien. Yo siempre hago un diagnóstico bien fácil, digamos, cuando llegan los primeros deportistas al consultorio, ¿qué es lo que te sale bien cuando vos te sentís tonto, un inútil? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que haces? Y ahí te van diciendo, hago esto bien, hago aquello bien. Entonces vamos por ese lado. Ahí estamos hablando del autorreconocimiento, en definitiva, estás trabajando. Ahí. Entonces, tal vez nunca fuera una sesión, pero sí algo de su autorreconocimiento hubo, ¿sí? Bueno, muy importante como estrategia de partido. Y sobre todo esos primeros minutos es importante que vayan viendo, visualizando
¿Por dónde pueden entrar esos espacios vacíos, ese rival que tiene esas dificultades o esas fortalezas? ¿Cómo le puedo entrar al otro, digamos? Me parece que es como saber muy bien que tengo la presión, que tengo la satisfacción y por el medio yo tengo que ir leyendo, tengo que ir visualizando. No es fácil ser deportista. No, por supuesto, y ahí hablamos, está de nuevo siempre por ahí dibujada la palabra estrés con ansiedad, con canalizar un montón de cosas, autorreconocimiento. Ahora, vemos casos de deportistas que están en la cúspide de su carrera, a nivel de seleccionados argentinos, sea el deporte que sea, dan su salto a nivel internacional, a nivel club, y aparecen las lesiones, ¿no? Por distintos factores exógenos, que en uno de ellos el estrés puede ser la parte climática, cultura, idioma, alimentación, religión, etcétera. ¿Cómo incide eso, digamos, ese estrés mental y la lesión? Hay algo importante aquí que marcas porque vos has tenido la oportunidad de vivir en Europa y estoy seguro que en la calle nadie te saludaba. No. Sí, ahora nosotros vamos acá a nuestra ciudad y alguien nos conoce, alguien con afecto tenemos, los domingos vamos y nos juntamos con esos amigos o familiares o terminamos un entrenamiento y nos juntamos a charlar con alguien que tenemos afecto. Entonces creo que cuando uno tiene la posibilidad de dar ese salto, esa adaptación emocional y afectiva es lo que más cuesta, ¿no? Tal vez mi contrato ha sido muy alto, como por ejemplo el de Agüero cuando fue por primera vez se fue a Europa, pero se sentía solo y da la casualidad en una entrevista en donde lo habla su padre, se largó a llorar, digamos, y hacía ya varias semanas que había estado solo, digamos, ¿sí? Tenía, no sé, 18 años se me hace, ¿no? No me acuerdo muy bien. Y estás hablando, digamos, de hacer lo que te gusta, Sí. cobrar muchísima plata por lo que te gusta, y creo que entra una variable que es la satisfacción. Sí, pero yo a los 5 años quería, No. yo a los 5 años quería jugar, que la gente que me quiere me vea. Por eso no está la satisfacción por hacer, digamos, ese goce pleno, ¿no? Me refiero, me gusta jugar al fútbol, al rugby, lo que sea, el deporte que sea, pero no hay una satisfacción, algo que te llene internamente. Bueno, muchos deportistas se vuelven, digamos, en todos los ámbitos, Tevez, Román Riquelme, o sea, todos se volvieron por una razón que tenga que ver con lo afectivo, digamos. Es decir, tal vez puedo yo decir, no me adapté a la cultura o ellos no se adaptaron a mi cultura, pero esa transformación cultural tiene que ver con lo afectivo también. Bien, estamos, bueno, ya terminando este bloque, hay muchas más preguntas para hacerte, muchas incógnitas mías y creo que formo parte de quienes están viendo el programa, así que bueno, terminamos este primer bloque de High Perfo y ya volvemos. Empezamos este segundo bloque de High Perfo con el estrés y el deporte. Contanos, Diego, un poco, muchas veces lo que pasa vinculado con el estrés, la ansiedad y el vestuario, ¿no? En definitiva, que es algo muy común y uno lo ve también desde lo gestual, a pesar de que uno no tener conocimiento e información en el estrés y la psicología, pero ve manifestaciones. Contanos un poco ese tema. Es importante que el deportista, en este afán que hablábamos de recién, que es necesario el autorreconocimiento interno, él pueda seguir focalizado en el ritual que comúnmente tienen de cómo prepararse en el vestuario, esto de cómo ponerse el vendaje, sin que la ansiedad que esté teniendo en ese momento perturbe su trabajo, ¿no? Poder escuchar la parte táctica del entrenador y esas cuestiones. Si él está viendo que está teniendo muchas manifestaciones fisiológicas y motoras, ¿sí? Se pueden utilizar técnicas de visualización mental, técnicas de respiración y relajación, pero algo que uno puede seguir haciendo sin interrumpir a otras personas o sin hacer nada que pueda ser hasta gracioso para otros, como es tener los ojos cerrados y respirar. Algo que es visualizar la parte técnica. A ver, ¿sí? contanos un poco, ¿por qué la técnica y no conceptos tácticos tal vez? Porque la técnica tiene que ver con mi propio rendimiento, ¿sí? Bien. Yo me voy a enfrentar con aquel centro que tiene mucha fuerza, es demasiado grande, entonces yo cómo voy a hacer el tackle, hacia dónde va el tackle, digamos, ¿sí?
voy a tener que ir un poquito más hacia abajo, entonces entrenar un poco más la técnica del tackle, del rack, de lo que sea del deporte que estén trabajando los chicos, digamos. Entonces, de esa manera no estoy como responsabilizando a otra persona, ¿sí? En el sentido de que si me meto mucho en lo táctico, capaz que tengo al de al lado que no es el que tengo demasiada confianza y yo estoy con muchas manifestaciones de ansiedad en donde tocan mi autoestima, mi autoconfianza, entonces es preferible que vaya a lo que yo pueda hacer y lo que hablábamos recién, que al comienzo de la competencia es bueno hacer lo que a mí mayor facilidad tengo, la que mayor coordinación y precisión tengo. Eso en definitiva lo que hace es, digamos, un poco canalizar esa ansiedad y bajar tener mi cabeza pensando en algo positivo y no sé, en algo que me pueda estar ocurriendo negativamente en el vestuario. Cuando voy encarando hacia lo que es la competencia en sí mismo, es como que la ansiedad, como que el sistema nervioso cuando no le das tanta importancia, es como que se empieza a callar, se empieza a dormir. Por eso tenemos que tomar en cuenta que el sistema nervioso no es que él quiere estar activo, no le importa si la persona está disfrutando o está teniendo displacer, digamos, ¿sí? Entonces quiere estar activo. Entonces ya que no lo estás escuchando y vos estás orientando todo lo que viene el partido, y bueno, empieza el sistema nervioso a orientarse hacia la satisfacción de la técnica misma en la cual vos estás pensando, la que vos estás visualizando. Muy claro. Otro tema que por ahí uno ve de manera recurrente en el deporte, en el caso mío que siempre he vinculado con el rugby, todas las convocatorias de los chicos jóvenes de las etapas juveniles a los seleccionados, o cuando siempre hablamos de una primera convocatoria, ¿no? O una primera convocatoria en un plantel superior de chicos jóvenes, viene acompañado de la lesión en el transcurso de la semana. Obviamente uno indaga, averigua y ve y empiezan a generar, modifican patrones de conducta de entrenamiento, entrenan a mayor intensidad, obviamente están más motivados, tiran más carga en el gimnasio cuando están en una etapa de mantenimiento y estadísticamente incurren en realidad en una lesión. Contanos un poco ahí el manejo de esa ansiedad ante esa nueva noticia de participar en el seleccionado tucumano, digamos. Vamos a ponerle como niveles al esfuerzo y al deseo. Bien. Estos son como los niveles. Desde ahí trabajo yo, digamos, con estos niveles busco ponerme objetivos claros y realistas. Y mi expectativa está un poquitito más arriba, ¿sí? Pero no termina lastimando a mi deseo, a mi esfuerzo, porque es algo coherente, que la expectativa está un poco alta. El hecho de que yo deseaba estar en la selección, ¿sí? Sea de mi ciudad o de mi país, eleva mi expectativa. ¿Sí? Sí. Es decir, que ahora lo tengo que hacer todo bien. Antes mi deseo estaba en que yo quería estar ahí, ahora lo tengo que hacer todo bien. Y eso muchas veces lastima, ¿sí? Es como que la caída es más grande. El hecho de que el joven, digamos, no haya elaborado bien esta situación, digamos, de estar selecto en algo, puede hacer que las manifestaciones de ansiedad les jueguen una mala pasada. Vamos a suponer, tengo 3 semanas para ir al primer partido. Entreno con mi equipo, voy al gimnasio, trato de no ver a mis amigos que me genera un poco de satisfacción o a mi pareja. Tal vez hago más repeticiones porque siento que me siento fuerte, ¿sí? Y es como si fuera que empiezo a desconocer mi estado mental. Y las lesiones se generan por eso, porque las cosas no están bien elaboradas. Y tal vez se rompe ese equilibrio en definitiva en algún punto. Nosotros siempre tenemos que clarificar que el equilibrio es inestable, ¿sí? Nosotros siempre, como hemos dicho en la entrevista pasada, el equilibrio siempre es inestable. Estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? Pero siempre inestable. Bueno, acá el hecho de que a mí me pongan en la selección de algo, digamos, y yo también deseaba eso, es como que me genera más inestabilidad emocional. Y empiezo a dejar de lado lo que me genera placer muchas veces. Entonces algo que era tan lindo,
ahora me está generando más peso de lo debido. Sí, yo veo y a veces hablo con los chicos y ellos manifiestan o sienten esa presión como que van a un examen, que tienen que rendir en definitiva y tienen que rendir y ellos creen que por ahí tienen que rendir por arriba de su nivel y en realidad están convocados por lo que son, no por lo que van a hacer. Exacto. Por arriba de su nivel de juego físico, técnico, táctico. Es como que sienten esa presión del examen en definitiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí se trata de un examen para él, ¿sí? Porque en realidad ellos interpretan, digamos, que tienen que jugar mejor de lo que venían jugando. Entonces es por eso que la expectativa se ha vuelto un poquito más alta y es ahí donde no pueden manejar muy bien las ansiedades. Tratando de hacer se me ocurre ahora una explicación más casera, es como que ellos no se dan cuenta que ya tienen las respuestas escritas, porque en definitiva son elegidos por lo que ellos saben hacer. Exacto. O sea, ya tienen las respuestas y están queriendo hacer una respuesta que no han estudiado en definitiva, que no la tienen, en realidad sí la tienen. Y eso genera que duerman un poquitito menos, que es normal que duerman un poco menos porque han sido elegidos, pero el hecho de que han hecho más repeticiones, se han esforzado más o se han quejado más por los errores que han tenido en el entrenamiento, justo ahora me voy a empezar a equivocar. Entonces, me ha pasado mucho en la Liga Nacional de Básquet que los deportistas, si el día del día de partido, a la mañana nosotros teníamos lanzamiento y un poco de táctica, lanzaban mal, eso lo condicionaba hasta el partido, que más o menos aproximadamente eran 9 horas. ¿Sí? Entonces, es muy bueno que ellos te puedan comunicar eso. Entonces, los chicos con los cuales tenían como de algún modo esos tipos de pensamiento, procesos de pensamiento que no eran productivos y que muchas veces les costaba elaborar, muchas veces yo los juntaba ahí en el parqué de manera individual o algunas veces iban a la siesta o a las 7:30 de la tarde, digamos, a las 8:30 había que estar en la cancha, una horita antes de lo precompetitivo para poder conversar. Que en realidad no conversábamos mucho, hacíamos la técnica de visualización técnica. Ahí me quiero meter un poco porque creo que hemos hablado en programas anteriores y cómo obviamente requiere una técnica, un entrenamiento, un proceso dictado por un profesional. Cuando yo no puedo incurrir en el sueño, me cuesta cómo las técnicas de respiración y visualización me pueden ayudar a entrar en un sueño y a relajarme para poder dormir. Porque lo que estoy haciendo es concentrarme en el presente de mi ansiedad. ¿Sí? Estoy pudiendo escuchar a la ansiedad o estoy pudiendo concentrarme en ese número que estoy visualizando, que estoy respirando. ¿Sí? Estoy yendo hacia un lugar. En cambio, como no puedo dormir, voy hacia 10. ¿Por qué no pudiste dormir? Y no sé. Pensaba un montón de cosas. A ver, decime qué. No sé. Estaba en cualquiera, digamos. Oye, no había algo en sí, digamos. Oye, el miedo, o sea, le llamamos estrés, pero en definitiva estamos hablando de la palabra que ansiedad está permanentemente, y sobre todo en la sociedad, ¿no? Que queremos todo en esa inmediatez de los medios, de los resultados, de ser millonarios a corto plazo, de que no hay que estudiar y poder obtener resultados, como inconscientemente, después forma parte de mi carácter, de mi persona, y lo termino trasladando también en el deporte. Entonces, la palabra es miedo, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar en lo posible de que sea un motor, ¿sí? Y no un bloqueo, digamos. Porque a nivel precompetitivo ese miedo se va a manifestar de esas diferentes 30 o 40 manifestaciones de ansiedad que va a haber. Pero nosotros tenemos que tratar de que sea un motor. Entonces, siempre estoy repitiendo que no hay que eliminar las ansiedades. Las ansiedades se sobrellevan, digamos. Muchas veces en el deporte y el rendimiento, teniendo en cuenta de deportistas donde cubren todos los requerimientos para el rendimiento físico, va al gimnasio, no falta entrenamiento, ha hecho pretemporada, es un jugador con muy buen rendimiento, normalmente físico, y nos encontramos una temporada o de repente su rendimiento baja, donde no se trata de acá quién es el culpable, ¿no? Pero muchas veces asocian el rendimiento, lo culpan al preparador físico. Contanos cómo cumple el rol ahí la ansiedad en ese rendimiento físico cuando sabemos que el deportista tiene cubierto todos los requerimientos. Sí, las dificultades que tenemos nosotros en nuestro ambiente deportivo es que siempre la culpa va direccionada a una persona.
o al preparador físico, o al psicólogo, o al director técnico, o al dirigente, y lo que desconocemos es que hay una multicausalidad que muchas veces las podemos nombrar, podemos decir quiénes son los responsables o quién es el responsable, pero hay veces que desconocemos. Y una de las cosas que desconocemos es la mente del sujeto, ¿sí? El que realiza la actividad deportiva. Y eso es fundamental que lo podamos tener en cuenta, porque si nosotros le preguntamos al deportista por qué no ha funcionado bien, tal vez no te sepa explicar bien. Pero el que se manifiesta de manera descoordinada, ¿sí? De manera rígida, de manera no eficiente, es su cuerpo, digamos. No logra lo que quería. Hay muchas veces que hay deportistas que tienen como lo que nosotros llamamos una fatiga fisiológica, que a nivel mental parece que está todo bien, pero ellos están muy cansinos, es como si fuera que no se mueven como les gustaría moverse o lo que pretenderían moverse. Bueno, estamos terminando este programa de High Perfo con el estrés y el deporte. Dejamos abierto a próximos programas, a temas que sean así tan interesantes, digamos, y de mucha vigencia. Así que bueno, muchas gracias, Diego, siempre por tu presencia. Diego. Muchas gracias. Y bueno, es un tema muy fundamental y que está bueno que el deportista pueda aprender a conocerse, y como decía al comienzo, no estamos ajenos a manifestaciones psicosomáticas, no estamos ajenos a lesiones o a problemas como cardiovasculares, así que es fundamental que pueda ir elaborando algunas cosas que tiene en su interior, no quedarse callado y poder poner las cosas sobre la mesa. Estamos terminando este programa de High Perfo. Hemos desarrollado, y como hemos visto, la importancia del estrés en el rendimiento deportivo, el estrés y la lesión, el control y el manejo de la ansiedad, el autorreconocimiento, la autopercepción de mis limitaciones técnicas y físicas vinculados con el rendimiento, y cómo todas estas situaciones pueden ser manejadas para que no manipulen a través de mi mente, mi cuerpo, con el rendimiento deportivo. La verdad que, como siempre, estos temas dejan muchas ventanas, muchas puertas por abrir y cerrar y responder, así que bueno, lo tendremos próximamente con distintos temas al licenciado Diego Vargas, especialista en psicología del deporte.